Continuamos, amigas, amigos, son las 8:04 de la mañana. A esta hora vamos a conversar con David Smolanski. David es el comisionado ante la OEA para los casos de refugiados inmigrantes venezolanos. Primero que nada, David, gracias. Gracias porque siempre me atiendes a mi llamado. Yo le pedí a mi productor pues, poder hacer una entrevista contigo para conocer un poco lo que está pasando con algunos migrantes en diversas partes del mundo. En principio, quiero comenzar con Colombia. Porque justamente esta semana pues da un paso adelante en Colombia, pero eso por un lado, hubo un adelanto importante también con respecto a lo que fue la decisión tomada por el gobierno de otorgarle a los venezolanos en Colombia la posibilidad de que su pasaporte sea aceptado a pesar del vencimiento del mismo. 10 años, wow, es bastante, David, pero creo que forma parte de ese trabajo que está haciendo Colombia mucho a favor de los venezolanos. Sí, pero por otra parte hemos visto también, y es a donde quiero ir con este comentario, David, que algunos venezolanos han sido detenidos en Colombia por estar presuntamente vinculados con actos de violencia en ese país, en las manifestaciones de estos últimos días. ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, primero, Sergio, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y feliz inicio de semana para ti y para toda tu audiencia. Colombia da otro paso muy importante en reconocer los derechos de los venezolanos. A los venezolanos creo que se nos ha olvidado que el derecho a la identidad es un derecho humano. Y digo que se nos ha olvidado porque bien sabemos el calvario, la pesadilla que representa para los venezolanos poder renovar un pasaporte, tener un pasaporte nuevo hasta sacarse la cédula de identidad. Desde el año 2019, a través de pues, un acuerdo de la Asamblea Nacional Legítima y a través del gobierno interino, pues se validaba el pasaporte vencido por al menos 5 años desde su fecha de expiración. Eso lo han adoptado algunos países y han ajustado el tiempo, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos acepta el pasaporte vencido por 5 años de la fecha de expiración. Colombia también hacía lo propio, pero por 2 años de la fecha de expiración. Es correcto. Ahora Colombia va a aceptar el pasaporte vencido venezolano por 10 años desde su fecha de expiración. Y esto se sincroniza perfecto con el Estatuto Temporal de Protección, que ya está en su fase 1. El Estatuto Temporal de Protección, que Dios mediante, pues a finales de este año ya se va a empezar a otorgar esa documentación pues en principio a casi 1 millón de venezolanos, pero en general va a beneficiar a 1.700.000 venezolanos. Pues se sincroniza con eso porque el Estatuto Temporal de Protección va a tener una vigencia de 10 años. Entonces esto es un paso importantísimo porque el venezolano está sumamente vulnerable cuando tiene un pasaporte vencido y no tiene forma de renovarlo. Entonces nos complace que Colombia esté dando este paso, nos complace que además recomendaciones que han salido de nuestra oficina de la OEA pues hayan sido escuchadas, y esto va justamente en la visión no solo de proteger al migrante y refugiado venezolano, sino de integrarlo, porque todo esto al final que busca, que el venezolano se integre a los mercados laborales, que se integre al sistema educativo, los jóvenes, que haya menos barreras para acceder a la salud. Y hoy, Sergio, vemos al venezolano beneficiado, pero en unos años quien se va a beneficiar realmente es Colombia, porque va a tener a un grupo muy numeroso de venezolanos emprendiendo, trabajando, estudiando, y eso va a impactar positivamente en la economía de ese país. Venezuela fue un país de inmigrantes y vimos cómo de la colonia portuguesa, española, italiana, los mismos colombianos aportaron tanto a nuestro país. Bueno, ahora los venezolanos van a hacer lo propio en Colombia con esta documentación y así como está pasando en otros países. Con respecto a los detenidos, siendo muy transparente, no estoy manejando mucha información al respecto, estamos indagando. Yo siempre he sido muy enfático que cualquier venezolano que actúe al margen de la ley, pues que las autoridades procedan. No podemos permitir que por unos pocos se empañe el esfuerzo, el sacrificio de la mayoría, pero evidentemente esto siempre debe contar con el debido proceso, porque hemos visto casos en otros países donde hay venezolanos inocentes que huyen precisamente de un país donde hay crímenes de lesa humanidad, donde hay una emergencia humanitaria compleja y injustamente son deportados, y cuando son deportados pues su vida corre peligro al volver a Venezuela. Sí, importante ese comentario, David, que
Creo que debe servir para todos aquellos que están fuera, que viven en un país que no es el suyo, que están, digamos, siendo abrigados por estas naciones, que debemos cumplir con las leyes. Y si usted ve algún tipo de manifestación, eh, no es preferible ni siquiera inmiscuirse en esto. Eh, Porque, bueno, por más que sea, puede ser que vivas esa realidad, pero al final no eres un ciudadano de ese país. Es correcto, y una de las cosas que pues siempre trabajamos desde nuestra oficina cuando pues publicamos informes, documentos, cuando tenemos reuniones con migrantes y refugiados, obviamente con las autoridades, es que así como hay muchos países que reconocen los derechos de los migrantes y refugiados venezolanos y cosas que aplaudimos, también esos derechos vienen con deberes. Y está el deber, pues, en ese caso, de adaptarse a las normas, a las reglas y acatar las leyes de ese país que nos abriga. David, otra situación sigue siendo la otra situación delicada en la que se está viviendo también, a pesar de que yo creo que se han hecho muchos llamados, pero continúa saliendo gente, venezolanos, hacia la zona en el este del país, hacia Trinidad. Recientemente vimos un nuevo naufragio. David, ¿qué información reciente tienes hasta el momento? Tengo entendido que han sido rescatadas, por lo menos información que tú mismo ofrecías, 12 personas rescatadas en la zona de Boca de Serpiente y todavía 7 siguen desaparecidas. Es así, ¿no? Sí, sí, Sergio, nosotros le estamos haciendo mucho seguimiento a esta situación. Bueno, tú sabes bien que yo he estado denunciando cada vez con más vehemencia en los últimos meses los naufragios que ha habido, pero no solamente los naufragios, sino la negligencia absoluta por parte del régimen. Y si me permites, quiero poner un poco en contexto qué pasó en este último naufragio. La última información que nosotros manejamos es que este fue un peñero que salió el domingo 18 de abril y salió desde La Horqueta. La Horqueta está del Tamacuro. Para salir de la Horqueta tienes que tomar todo un caño bien angosto, muy complicado hacia el noreste del país hasta que se abre y llegas a lo que se llama Boca de Serpiente. Eso se llama Boca de Serpiente porque por su geografía, por su forma, pues así se le llama coloquialmente. Cuando ese peñero llegó a Boca de Serpiente, que se estima que fue el jueves 22 de abril en horas de la noche, naufragó. Algo muy importante que todos entendamos porque a veces se comenta mucho en redes sociales y se genera confusión. El caso específico de este naufragio fue en aguas venezolanas. En ningún momento llegó a aguas internacionales y mucho menos llegó a la costa de Trinidad y Tobago. El destino era Trinidad y Tobago, sí, como muchas embarcaciones que salen del Tamacuro y Sucre porque es lo que tienen más cerca, pero nunca llegó a aguas internacionales ni a costa de Trinidad y Tobago. Todo ocurre en aguas venezolanas. El naufragio se da en Boca de Serpiente. Originalmente había una versión que eran 24 personas, otra 25 personas, pero hemos podido confirmar que fueron 29 personas las que iban en ese peñero. Lamentablemente 10 han fallecido. De esos 10 hay 8 cadáveres identificados, 5 eran hombres, 3 eran mujeres, los otros 2 están por identificar. Hay 12 personas han sido rescatadas y desafortunadamente aún 7 siguen estando desaparecidas. Increíblemente, muchas de las personas rescatadas no fueron precisamente ayudadas por la Guardia Costera o el régimen ilegítimo, sino fueron por pescadores de la zona, que a pesar de sus limitaciones, por ejemplo, la señora Alba Sánchez, con quien pudimos hablar, después de pasar toda una noche en alta mar y donde ella dice que se entregó a Dios para sobrevivir, pues estas personas las asistieron. Yo creo que cuando vemos este tipo de naufragio, a mí me vienen pues muchas reflexiones, es inevitable. Primero, pues son los balseros del siglo XXI. Los venezolanos nos hemos convertido en los balseros del siglo XXI. Se hablaba mucho de los balseros cubanos en el siglo XX. Bueno, desafortunadamente hoy somos los venezolanos. En segundo lugar, tanto que se hablaba del legado de Chávez y el legado que está dejando Maduro. Bueno, el legado de Chávez y Maduro son náufragos y caminantes, porque no hay nada más evidente de lo que es la tragedia venezolana
que ver a refugiados venezolanos caminando por todo un continente tratando de llegar a Colombia, Perú, Ecuador, o venezolanos que mueren, desaparecen en alta mar. Nosotros seguimos pues recabando testimonios de las personas que fueron rescatadas. Ha sido sumamente difícil por el hermetismo que tiene la dictadura hacia estas personas, pero yo tengo que ser muy franco: mientras se siga prolongando la dictadura en Venezuela, mientras siga habiendo la hambruna que hay, las limitaciones para acceder al sistema de salud, la persecución para todo aquel que piense diferente, lamentablemente vamos a seguir viendo a jóvenes, a mujeres, a adultos, etcétera, huyendo de esta forma. Mira, Sergio, una de las cosas más impresionantes, según Encovi, 99% de la población del Tamacuro y Sucre está en inseguridad alimentaria. 99%, o sea, prácticamente todo el que vive en Sucre y el Tamacuro no tiene garantizado comer 3 veces al día. Y más del 96% además vive en pobreza o pobreza extrema. O sea, estamos hablando de 2 de los estados más vulnerables que pueda tener en Venezuela. Y la única manera de sobrevivir para los que viven en esa zona es poder tomar un peñero a altas horas de la noche, arriesgando su vida para llegar a Trinidad y Tobago. Te pregunto, David, ¿por qué Trinidad y Tobago, sabiendo que es un país que lamentablemente no ha sido benevolente, como por ejemplo Colombia, ¿no? Con el caso de los venezolanos? Vemos un caso en que Colombia, por más que sea, se abre la oportunidad de que los venezolanos estén legales, o lo que se ha hecho aquí en Estados Unidos, permitiéndole a la mayoría de los que están aquí tener este estatuto de protección temporal. ¿Por qué la gente va hasta Trinidad o quiere ir a Trinidad? ¿Es una salida menos costosa, tal vez? Es la única opción que tienen, Sergio, literalmente. Es la única opción que tienen. Estamos en un punto que el venezolano no elige a dónde va a donde puede. Y si estás en Güiria, o si estás en Pedernales, o si estás en Tucupita, pues la única opción que tienes posiblemente es llegar a Trinidad y Tobago, a pesar de esos riesgos. Ahora, ojo, esto también está trayendo unas consecuencias sumamente graves desde el punto de vista delictivo, porque están proliferando en esa zona del país redes de trata y tráfico de personas, donde pues en este caso pues la inmensa mayoría que está afectada son mujeres, y muchas de ellas menores de edad. De hecho, hay un informe de CARICOM que decía que en los últimos años 21.000 venezolanas han sido víctimas de trata y tráfico de personas. Y eso parte el alma, ver cómo hay pues mujeres venezolanas, y muchas de ellas jóvenes de 16, de 17 años de edad, es decir, menores de edad, que han sido captadas por estos criminales, las engañan, les dicen que las van a llevar a estudiar, que les van a conseguir un liceo, que les van a conseguir una universidad. En el caso de las quienes son adultas, le dicen que les van a conseguir un trabajo, y son llevadas a Trinidad o a otros países del Caribe, y cuando llegan se dan cuenta del engaño y son explotadas laboral y sexualmente. Y por cierto, muchas, y yo esto lo hago con alerta, muchas o la forma más común para captar a la víctima se está haciendo a través de redes sociales. Se les acercan a través sobre todo de Facebook, pero también de Instagram, ofreciéndole trabajo, ofreciéndole oportunidades de estudio. Se aprovechan de la necesidad de estas personas, evidentemente, al estar fuera del sistema escolar en Venezuela, o al estar una situación pues delicada, vulnerable en cuanto, por ejemplo, si tienen a un familiar enfermo y tienen que buscar cómo atenderse, o si están pasando por una situación de hambruna, y a través de esa vulnerabilidad las captan, y luego es un infierno lo que viven. Entonces, esas son las consecuencias, lamentablemente, que está trayendo también esta situación. David, quiero también hablar acerca de los venezolanos en Chile. Hay una preocupación muy grande, porque si efectivamente la nación tomó la decisión, este país, el gobierno de Chile, tomó la decisión de expulsar a todo aquel que también actúe de forma incorrecta, o aquel que haya entrado de manera ilegal al país, pues también es cierto que el presidente Piñera ha sido muy abierto a recibir, o por lo menos lo manifestaba de forma verbal, a recibir a venezolanos. Y hay como una especie, es lo que sienten muchos venezolanos, una especie de doble discurso en ese sentido. En Chile hay aproximadamente 460.000 migrantes y refugiados venezolanos. Para ser más exactos, según la última cifra oficial que nos suministró Migración Chile, hay 457.000 venezolanos en ese país. No es poca cosa. Chile se ha convertido
en el tercer país receptor de migrantes y refugiados venezolanos, solamente superado por Colombia y Perú. Y debo decir algo además que es de aplaudir de Chile, antes de entrar al tema delicado que ha venido ocurriendo en las últimas semanas. Prácticamente el 90% de esos 460.000 migrantes y refugiados, o sea, aproximadamente 420.000, están regulares, tienen su documentación. Eso es algo que ha sido ejemplar en comparación a otros países de la región. Sin embargo, pues hemos visto con preocupación un giro que ha tenido el gobierno de Chile, donde recientemente ha habido 2 deportaciones. La última ocurrió hace 2 semanas, donde 55 venezolanos fueron deportados, presuntamente 15 de ellos pues con antecedentes penales. Nuevamente, todo aquel que actúa al margen de la ley tiene que proceder las autoridades, pero los otros 40 se les estaba castigando por haber ingresado de manera irregular a ese país. Cada país, al final, y cada gobierno es autónomo y es soberano en las políticas migratorias que implementa. Sin embargo, Chile ha dicho que en Venezuela hay una violación sistemática de los derechos humanos, se cometen crímenes de lesa humanidad, hay una emergencia humanitaria compleja que quiero recordar. Emergencia humanitaria compleja es algo muy técnico. Hay falta de comida y medicina, para decirlo coloquialmente. La emergencia humanitaria compleja es lo que se maneja en lenguaje técnico y diplomático. Hay hambruna y hay enfermedad. Y esta situación de hambruna, según el Programa Mundial de la Alimentación, son 9.3 millones de personas. Es lo más grande del hemisferio occidental y la cuarta más grande del mundo. Entonces el venezolano que hoy llega caminando a Chile, que hay que cruzar un continente entero para llegar a ese país, no lo hace porque quiere. Lo hace para sobrevivir, lo hace para huir precisamente de esa hambruna, lo hace para huir de esa persecución. Y el venezolano en ese sentido debería ser se le debería reconocer como refugiado. Yo lo he dicho en muchas ocasiones. Sí. Ahora, ¿qué es lo que le estamos proponiendo al gobierno de Chile? ¿Qué es lo que estamos proponiendo al gobierno de Chile? Bueno, si al final, evidentemente, usted es autónomo y soberano de implementar esas políticas migratorias, al menos no devuelva a estos venezolanos a su país porque los pone en riesgo y simplemente lo que se llama el reasentamiento, que yo creo que hay oportunidades. Es decir, bueno, que se hable con otro gobierno suramericano que esté cerca de Chile, algún país como por ejemplo Argentina o por ejemplo Uruguay o por ejemplo Paraguay, y que esos venezolanos en vez de ir a Venezuela sean reasentados. Eso por ejemplo ocurrió con los sirios en Europa. Entonces, eso es un tema que estamos trabajando, que todavía no se ha concretado, pero lo que sí le hemos dicho al gobierno de Chile es: respetamos su autonomía que tengan para implementar políticas de migración, pero lo que deben entender es que deportar a venezolanos inocentes es sumamente riesgoso al momento de que llegan a Maiquetía, sumamente riesgoso. Entonces, antes de eso, es mejor reasentarlos en otro país suramericano. Sí, es así. Pero, a ver, es muy duro tener que regresar al país, pero si no hay, como tú decías hace rato, no hay otra opción. La gente termina saliendo como sea, para donde sea. Y por eso terminan en países como Trinidad y Tobago. Algunos llegan y se arriesgan incluso a venirse hasta Estados Unidos por la frontera, también súper peligrosa, ¿no? Sobre la cual hemos hablado en otras Y fíjate, Sergio, y perdón que te interrumpa, lo que es la situación fronteriza hoy en Venezuela, que en mi opinión es lo más grave que está ocurriendo. Tenemos esta situación del naufragio, donde sigue habiendo 7 personas desaparecidas y ya han fallecido 10. Simultáneamente ocurrió un abuelito de 65 años de edad tratando de llegar a Colombia, que se ahogó con sus 2 nietos adolescentes. Y no olvidemos lo que sigue sucediendo en Apure. Un fuego cruzado entre el ejército con las FAES y el Frente Décimo de las FARC, que empezó el 21 de marzo, es decir, ya va más de un mes, y ha dejado 6.000 venezolanos o 6.000 personas desplazadas. Por cierto, no todos son venezolanos, también hay colombianos, pero 6.000 personas desplazadas. Estamos hablando de 6.000 inocentes, hay 2.000 menores de edad, más de 200 mujeres embarazadas que han sido desplazadas. Entonces, tenemos en este momento las fronteras de Venezuela por donde se vean, con Colombia en Apure, con Colombia por Táchira y en el noreste de Venezuela con el Caribe, bueno, completamente en llamas, si me permiten esa expresión, de gente inocente que se está ahogando o que está siendo desplazada por un fuego cruzado, y ese es el legado de Chávez y de Maduro. Caminantes, náufragos,
Venezuela. Se nos fue. Fíjate, Sergio, que uno de los testimonios, Adelante. uno de los testimonios que hemos recabado de las personas que están en los campamentos en Colombia, que son campamentos de refugiados temporales en Arauquita, nos decían que no hay forma de volver, no solamente por el miedo que ya hoy tienen todos esos desplazados de volver en Apure y que los puedan matar, sino además un señor nos decía, ¿cómo voy a volver si ya yo sé que miembros del ejército venezolano ya tomaron mi casa y están viviendo allí? Eso es lo que está pasando en este momento en La Victoria, en Estado Apure. Entonces, acá la comunidad internacional tiene que, me perdonan el coloquialismo, caminar y masticar chicle al mismo tiempo. Promover e impulsar políticas de atención, de protección, de integración al migrante y refugiado venezolano, cosa que es uno de nuestros mandatos en la oficina de la Secretaría General de la OEA. Pero paralelamente hay que aumentar la presión para resolver la causa, y la causa es la dictadura. Se siga prolongando Maduro, desafortunadamente veremos más venezolanos desplazados, más venezolanos deambulando por un continente y más venezolanos naufragando en el Caribe. Y eso es imperdonable. Y la región, y mucho menos hoy en pandemia, y cómo ha afectado la economía de la región, el coronavirus cada vez tiene menos capacidad de atender a los venezolanos que huyen desesperadamente. 5.5 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Eso es más que la población de Noruega, por cierto. Sí, imagínate. Sí. Así es. Y sigue subiendo, que es lo peor. Uno pensaba que esto iba a disminuir, pero no, todo lo contrario, ha ido en aumento, David. La proyección que tenemos es que si se prolonga Maduro en el poder y si se reabren las fronteras por el coronavirus, recordemos que ya van 14 meses con las fronteras cerradas, las estimaciones que tenemos es que este número pudiese llegar a 7 millones de migrantes y refugiados, lo que lamentablemente pues ya nos haría la población con más refugiados en el mundo, superando a Siria. Pero bueno, como toda estimación, puede ocurrir, no puede ocurrir, depende de unas variables, pero es lo que estamos lamentablemente estimando. Y te quiero decir, por cierto, que el 17 de junio hay una conferencia mundial muy importante para abordar la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Este servidor, representando a la Secretaría General de la OEA, estará presente, pues reunirá a decenas de países de todo el mundo, también distintas multilaterales como la OEA, obviamente estará Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, organizaciones no gubernamentales, donde pues se tratará de impulsar más políticas y más apoyo a los países receptores para proteger e integrar a los migrantes y refugiados venezolanos. Eso el 17 de junio, Canadá la está auspiciando, y bueno, quería compartirte, que creo que no lo había hecho, que ahí estaremos presentes y estaremos presentando pues un plan y más recomendaciones para que nuestros venezolanos sean protegidos en el mundo. David, antes de concluir, yo quiero aprovechar que estás conmigo aquí y como político que eres, por supuesto, quiero conocer tu punto de vista de lo que está ocurriendo en estos momentos en El Salvador. Llama mucho la atención lo que allí está ocurriendo, lo que está pasando. Parte de la comunidad internacional considera que hay una gran preocupación por esta situación, pero hemos visto los mensajes que ha enviado el presidente Bukele, donde afirma que en definitiva lo que hay que hacer es como una especie de, palabras más, palabras menos, de una especie de limpieza en la nación. ¿Cómo lo ves? Yo formo parte de la Secretaría General de la OEA. Mi función es ser el enviado especial del secretario general para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, y la Secretaría General sacó un comunicado el día de ayer. Así que eso lo pueden perfectamente leer. El secretario general se pronunció el día de ayer en la mañana, y fácilmente lo pueden conseguir en las redes sociales del secretario general de la OEA y en la página web. Gracias, Javier. Gracias. Un fuerte abrazo. Seguimos. Un abrazo y gracias por la invitación. Saludos. Hacemos una pausa y en breve continuamos con más.